Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo y la vida de nuestras estrellas favoritas. Hoy tengo una noticia que sinceramente me ha dejado con la boca abierta. Y estoy segura de que a ustedes también les va a sorprender. Porque cuando crees que ya lo has visto todo, cuando piensas que las sorpresas se han agotado, ¡bam!, te llega algo así. Hoy vamos a hablar de The Method de Miri Kanyaman, y de una confesión que podría cambiarlo todo, que podría hacernos pensar, ¿podemos ser familia? Sí, lo han oído bien. Esas palabras han salido de sus bocas, o al menos, eso se desprende de la información que ha llegado a nuestros oídos. Prepárense porque esto se pone muy interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones y especulaciones, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y de estar siempre al día de todo lo que pasa. No me digan que se van a perder algo así. Ahora sí, vamos a desgranar esta bomba. La relación entre The Method de Miri Kanyaman siempre ha sido un tema de conversación, ¿verdad? Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, la química entre ellos era innegable. El público los adoraba como pareja en la ficción, y muchos soñaban con que esa magia trascendiera la pantalla. Hemos visto infinidad de rumores desmentidos y miradas cómplices en eventos. Pero esta vez, la cosa parece ir un paso más allá. No estamos hablando de un simple rumor de romance, no. Estamos hablando de algo que suena mucho más profundo, algo que toca el terreno de lo familiar. La frase clave, esa que ha encendido todas las alarmas y ha puesto a trabajar a la comunidad de fans y a los medios por igual, es esa posibilidad de ser familia. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿De dónde sale esta confesión? Pues bien, los detalles son un poco difusos, como suele ocurrir con estas noticias que vienen envueltas en un aura de misterio. Pero la información que hemos podido contrastar apunta a unas declaraciones recientes, o quizás a una conversación filtrada, donde uno de los dos, o incluso ambos de forma conjunta, habrían mencionado esta conexión especial, esta posibilidad de un vínculo familiar. Imaginen por un momento. Si hablamos de familia, ¿a qué nos referimos? Podría ser que alguno de los dos tenga un familiar en común, quizás por matrimonio anterior, o por algún tipo de lazo lejano pero sorprendente. Es algo que no se nos habría pasado por la cabeza. O tal vez, y esto es pura especulación, pero de la que nos encanta hacer, podría ser una forma metafórica de decir que se sienten tan unidos, tan compenetrados, que se consideran familia. Que el tiempo que han pasado juntos, ya sea trabajando o en la vida, los ha unido de una manera tan fuerte que los lazos trascienden la amistad o el compañerismo. Piensen en la intensidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las horas que pasan juntos en rodaje, las experiencias compartidas, los éxitos, las presiones. Todo eso puede crear vínculos muy poderosos. Y a veces esos vínculos se convierten en algo más grande, algo que va más allá de lo profesional. La frase "podemos ser familia" puede tener muchas capas de significado. Podría ser que tras tantos años de conocerse y de haber compartido proyectos, se han llegado a querer como hermanos, o como miembros de una gran familia. O quizás, y esto es lo que enciende más la imaginación, hay una historia de fondo que desconocemos, un vínculo secreto que ahora está saliendo a la luz. Ahora, ¿qué significa esto para su relación actual? Porque hasta donde sabíamos, o al menos hasta donde se rumoreaba públicamente, su relación sentimental había terminado hace tiempo. Y si bien nunca hubo una confirmación oficial de que fueran pareja en el sentido más romántico, la química era tan evidente que todos asumimos que algo había ahí. Entonces, si ya no hay una relación romántica, ¿por qué esta confesión de ser familia? Aquí es donde entra el factor sorpresa y la intriga. Si no es amor romántico, ¿qué es? ¿Es un amor de hermanos adoptados? ¿Es una hermandad elegida? Podríamos estar ante una de esas relaciones que evolucionan, que se transforman. Quizás tras un posible romance que no llegó a cuajar, o que se mantuvo en un plano más discreto, han logrado mantener una amistad tan sólida, un respeto tan profundo, que se sienten cómodos llamándose familia. Y sinceramente, eso es algo hermoso de ver. En un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras, encontrar a alguien con quien puedas tener un vínculo tan duradero y profundo, que vaya más allá de las etiquetas, es un tesoro.
Pero claro, no podemos ignorar la posibilidad de que haya algo más. La especulación es parte de la diversión, ¿no creen? Y si esta confesión es una forma sutil de decir que están dispuestos a intentarlo de nuevo, pero esta vez de una manera diferente, más madura, construyendo algo que aspire a ser una familia en el sentido más tradicional. Imaginen las portadas, los titulares, el revuelo mediático. Sería un regreso triunfal. Y seamos honestos, muchos de nosotros en el fondo deseamos que su historia tenga un final feliz, ya sea romántico o familiar. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿podemos ser familia? La respuesta más directa y esperanzadora, si nos basamos en la idea de que las relaciones evolucionan y se profundizan, es un rotundo sí. Si ambos han expresado o insinuado esto, es porque sienten una conexión especial que merece ser explorada. Ya sea como hermanos elegidos, como amigos incondicionales que se consideran familia, o incluso como una pareja que busca construir un futuro juntos, el simple hecho de que esta posibilidad exista es motivo de celebración. Pensemos en la edad y en la madurez que han adquirido ambos. Han pasado por mucho o han crecido como artistas y como personas. Es posible que hayan reevaluado lo que buscan en las relaciones, y que ahora prioricen la conexión, el apoyo mutuo y el amor incondicional, que son las bases de cualquier familia. No todo tiene que ser fuego y pasión constante. A veces la calma, la comprensión y la complicidad son los pilares de un vínculo que dura toda la vida. Y si ellos han encontrado eso el uno en el otro, felicidades. Además, en la industria del entretenimiento, donde la fama puede ser solitaria y las relaciones a menudo son superficiales, tener a alguien que te entienda de verdad, que haya vivido experiencias similares, puede ser un refugio inestimable. Si Demet y Can se han encontrado ese apoyo mutuo y se consideran familia, es porque han construido algo muy valioso. Algo que va más allá de los flashes de las cámaras y de los guiones. Otra perspectiva interesante es la cultural. En muchas culturas, la familia extendida juega un papel crucial. Los amigos cercanos, los mentores, las personas que te han acompañado en momentos importantes, a menudo son considerados parte de la familia. Quizás esta confesión se enmarca dentro de esa visión más amplia y conectada de lo que significa tener una familia. No se trata solo de lazos de sangre, sino de lazos de afecto, de lealtad y de apoyo incondicional. Por ahora, no tenemos todos los detalles. Las declaraciones exactas, el contexto preciso, todo eso sigue siendo un poco nebuloso. Pero lo que sí sabemos es que ha habido una comunicación, una declaración, que nos ha llevado a plantearnos esta pregunta. Y esa pregunta en sí misma, ya es significativa. Porque si ellos lo han puesto sobre la mesa, es porque es algo que sienten, algo que resuena en ellos. Imaginen las posibilidades. Si deciden formar una familia en un sentido más literal, sería un evento que sacudiría los cimientos del mundo del entretenimiento turco y más allá. Pero incluso si la conexión es más en el plano de la hermandad elegida, es un testimonio del poder de las relaciones humanas, de cómo podemos encontrar a nuestra familia, en los lugares más inesperados. Lo que es seguro es que Demet y Can Yaman tienen una conexión especial. Una conexión que ha cautivado al público desde el principio y que, al parecer, sigue evolucionando. Y si esa evolución los lleva a considerarse familia, es una historia que merece ser contada, y sobre todo, celebrada. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta fascinante disertación sobre la posible nueva dimensión de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado las diferentes interpretaciones de esa enigmática frase, podemos ser familia. Hemos fantaseado, hemos especulado, y sobre todo, hemos sentido la emoción de una noticia que nos acerca un poco más a la vida de estas dos estrellas que tanto admiramos. La posibilidad de que se consideren familia, ya sea en un sentido romántico que se está reconstruyendo, o como una hermandad elegida, nos demuestra que las relaciones humanas son complejas, dinámicas y a menudo, mucho más profundas de lo que aparentan. Lo importante es el vínculo que han creado, el respeto y el afecto mutuo que parece haber perdurado y crecido a lo largo del tiempo. Les agradezco enormemente que hayan estado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan intrigante y emocionante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa para ustedes que Demet y Can Yaman digan que podemos ser familia? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo las noticias más impactantes y las historias más conmovedoras del mundo de las celebridades, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que también siguen de cerca la vida de Demet y Can. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más confesiones. Hasta pronto.